Hola, bienvenidos a nuestra séptima clase de Panorama del Antiguo Testamento. Soy Anita y hoy analizaremos el capítulo 4 de nuestros libros titulado Los primeros años de los reyes de Israel. Involucran los siguientes libros: Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Comenzaremos nuestro video analizando el reinado de David, de Segunda de Samuel y Primera de Crónicas. Autor y fecha: Primera de Samuel cubre cerca de 100 años de historia desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte del rey Saúl, del año 1105 al 1010 a.C. En contraste, Segunda de Samuel cubre solamente 40 años, que es el periodo del reinado del rey David, desde el 1010 hasta el 970 a.C. Este libro probablemente se escribió a fines del siglo X a.C., después de la muerte de David. Ahora analizaremos el contexto histórico. David fue el rey más importante de Israel en el Antiguo Testamento. Bajo su liderazgo, Israel se elevó a su mayor grandeza. Dos libros en el Antiguo Testamento cuentan sobre el reinado de David. Estos son Segunda de Samuel y Primera de Crónicas. Segunda de Samuel nos da muchos detalles acerca del reinado de David. Es el único libro que cuenta sobre el pecado y la rebelión de la familia de David. Primera de Crónicas da los antepasados de las 12 tribus. Primera de Crónicas del capítulo 1 al capítulo 9. Entonces muestra que David comenzó una dinastía en Israel. Eso significa que llegó a ser el rey él, su hijo y su nieto reinaron después de él. El primer libro de Crónicas habla un poco acerca de Saúl, pero cuenta mucho más acerca de David. Enfatiza a David como un líder en la política, en la religión, y también registra su trabajo de preparación para la construcción del templo. Bosquejo general de Segunda de Samuel y Primera de Crónicas. ¿Por qué decimos bosquejo de ambos? Porque varios pasajes y varios hitos importantes los comparten los dos libros. Entonces viene a continuación el éxito político de David, Segunda de Samuel capítulo 1 al capítulo 5, y está en Primera de Crónicas capítulo 1 al capítulo 10. B. El éxito espiritual de David, Segunda de Samuel capítulo 6 al capítulo 7 y Primera de Crónicas capítulo 11 al capítulo 17. C. El éxito militar de David, Segunda de Samuel capítulo 8 al capítulo 10 y Primera de Crónicas capítulo 18 al 19. D. El pecado de David cuando era rey, Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 al capítulo 12 versículo 14. E. El juicio sobre la casa de David, Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 15 al versículo 15, 6. F. Juicio sobre el reino de David, del capítulo 15 al capítulo 20 de Segunda de Samuel. G. Los últimos años de David, Segunda de Samuel capítulo 24 al versículo 21 al capítulo 22 versículo 29. Ahora vamos a ver el análisis de este bosquejo. Letra A. El éxito político de David. David vivía en Filistea cuando supo acerca de la muerte de Saúl, y por un tiempo lamentó su muerte y la de Jonatán, pero luego regresó a Hebrón, donde la gente de Judá lo nombró como rey. Repentinamente la nación se dividió. Judá apoyaba a David, pero el resto de Israel seguía a Isboset, uno de los hijos de Saúl, que fue ayudado por Abner, que era el comandante del ejército de Saúl, para ser proclamado como rey. Aproximadamente reinó un periodo de 2 años hasta que se buscó la fusión y que hubiera solo un rey gobernando en Israel, que pasó a ser David. ¿Cómo llegó a ser rey David sobre todo Israel? Bueno, el pueblo de Israel vio que David no odiaba a la familia de Saúl. Él no tenía planes para herir al hijo de Saúl, Isboset. Esta actitud en David llevó a conversaciones de paz entre las tribus, y con el tiempo Abner e Isboset fueron asesinados sin la aprobación de David, lo que logró que David llegara a ser el rey de toda Israel. Durante 7 años y medio ya había reinado sobre la tribu de Judá, Segunda de Samuel capítulo 2 versículos del 8 al 11, 3 del 36 al 37 y 5 del 1 al 3. Luego vamos a ver que los filisteos no se habían preocupado cuando David era rey sobre Hebrón, pero cuando llegó a ser rey sobre toda la nación se sintieron inquietos. David y su ejército habían demostrado que podían derrotar a los filisteos en 2 ocasiones. Estas victorias quizá le ayudaron a convertirse en rey de todo Israel. Como nuevo rey sobre todo Israel, David quería una nueva capital que fuera más centrada en la nación, y los jebuseos, que eran los cananeos que Israel nunca expulsó, controlaban a Jerusalén. Jerusalén estaba en lo alto sobre una colina y la rodeaba el muro muy alto y muy ancho, pero el ejército de David entró en la ciudad por medio del canal de agua.
Joab guió a su ejército y derrotaron a todos los jebuseos. Como premio, llegó a ser comandante del ejército de David. Muchas escrituras en el Antiguo Testamento llaman a Jerusalén la ciudad de David. Crónicas capítulo 11, versículo 7. Y llegó a ser el lugar de autoridad para todo Israel. Con frecuencia Jerusalén es llamada Sión, que probablemente era el nombre de la fortaleza que David tomó de los jebuseos. Desde Jerusalén, David organizó la nación. Los hombres que le habían ayudado cuando Saúl intentó matarlo aún estaban con él, y David los hizo líderes en su nuevo reino. Más tarde construyó un palacio para él mismo en Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 11 al 12. Jerusalén llegó a ser el centro religioso, así también como el centro político de Israel. En poco tiempo, David trajo el arca del pacto a Jerusalén y lo puso en una tienda o tabernáculo. David les pidió a los sacerdotes y a los levitas que comenzaran su ministerio nuevamente. De este modo guió a la nación entera a adorar a Dios. B. El éxito espiritual de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un hombre de guerra. Había derramado demasiada sangre y por eso Dios no quiso que él construyera el templo santo para él. Pero Salomón era el hijo de David, era un hombre que iba a reinar en paz, y Dios autoriza a que Salomón sea el que construya el tabernáculo, el nuevo templo para adorar al Señor. En 2 de Samuel capítulo 7 del versículo 1 al 17 y Primera de Crónicas capítulo 17 del 1 al 15. El rey David quería construir una casa o templo para Dios. En vez de eso, Dios prometió construir una casa para David. 2 de Samuel capítulo 7 del versículo 5 al 16. Es decir, Dios prometió que el reino de David continuaría por siempre. 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16. Alguien de la familia de David siempre sería rey. La dinastía o reino terrenal de David no continuó para siempre, porque se acabó cuando vino la deportación por parte de Nabucodonosor, que se llevó a Joacim a Babilonia. En 2 de Crónicas capítulo 36 versículos del 1 al 9. Pero el cumplimiento de la promesa de Dios llegó mediante Jesucristo. Nuestro Salvador vino de la familia de David. En el Nuevo Testamento lo llama el Hijo de David. Mateo 1:1. Jesús es el Rey eterno que Dios prometió a David. Veremos que los profetas contaron más sobre este Rey venidero, el Mesías. El éxito militar de David. Tuvo victorias sobre Filistea, Moab, Soba, Siria, Edom y Amón. 2 de Samuel capítulo 8 versículo 10 y Primera de Crónicas capítulo 18 al capítulo 19. La Biblia dice poco sobre el incremento del tamaño del rey de David. La Biblia dice poco sobre el incremento del tamaño del reino de David, pero Israel llegó a ser la nación principal de la media luna fértil en el 10º siglo. Bajo David y Salomón, Israel se extendió desde el río Nilo de Egipto hasta el Éufrates de Babilonia. David sabía que era Dios el que le ayudaba a ganar las batallas y a prosperar en Israel. Él le dio la alabanza a Dios en un salmo de acción de gracias. 2 de Samuel capítulo 22 y lo vemos en el Salmo capítulo 18. Este fue uno de los muchos salmos que David escribió. Alabó a Dios cuando era pastor de ovejas, siervo en el palacio de Saúl, fugitivo cuando huía de Saúl, y ahora cuando era rey del reino más grande de todo Israel. Una enseñanza importante que aprendemos de David, hermano, es de que él nunca olvidó de dónde el Señor lo había sacado. Al contrario, tenía un corazón constantemente agradecido, porque el Señor lo levantó como un pastor de ovejas, y él pidió de que cuando él se quedó rey, su trono estuviera cerca de donde estaban las ovejas, para que el olor lo hiciera recordar que el Señor fue el que lo promovió del lugar. Y David alabó cuando era un pastor, alabó cuando era un siervo de Saúl, alabó al Señor cuando era perseguido, y también alabó al Señor ahora convertido en todo un rey. David fue muy misericordioso con la familia de Saúl. Por la gran amistad de Jonatán también apoyó al hijo de Jonatán, Mefiboset, y le dio un lugar para vivir. Era un hijo lisiado que tenía Jonatán, y David podía haber tenido la oportunidad de matarlo porque le correspondía el trono, pero al contrario, David abrió las puertas de su casa y le permitió y le dio el lugar que corresponde, un lugar de honor. Lo vemos esta historia en 2 de Samuel capítulo 9. De el pecado de David cuando rey.
Lamentablemente, pese a que David era un joven de acuerdo al corazón del Señor, conforme al corazón del Señor, no estuvo libre de equivocaciones, no estuvo libre de pecar. Y en este libro, en 2 de Samuel, vemos más detallado acerca tanto de sus aciertos y sus desaciertos. Y podemos partir con el adulterio de David con Betsabé en 2 de Samuel capítulo 11, cuando él codició a una mujer que se estaba bañando y se acostó con ella, y de por sí tuvieron un hijo, y él trató de generar de que este hijo fuera del esposo de esta mujer, Urías elitita, y trató de maquinar de cierta forma que pasara como que el hijo había sido por parte de Urías. Como esto no se dio, David fue el autor intelectual del crimen contra Urías, porque dice que cuando vayan a la guerra le pide que lo pongan en el frente principal para que así después lo dejen solo y muera. Y así fue como él consiguió quedarse con Betsabé. ¿Qué enseñanza tenemos con esto, mis hermanos? El tiempo libre, si pedimos más tiempo libre al Señor, no siempre lo vamos a aprovechar como corresponde. La responsabilidad de David era haber estado en la guerra con su pueblo y se quedó en el palacio. Por eso vio y codició a una mujer, tuvo adulterio con ella y después participó entre mentiras y un asesinato intelectual de una persona. Pero bueno, esto no queda impune, porque el Señor tenía una reprimenda sobre David y levantó al profeta Natán en 2 de Samuel capítulo 12 y le da, a través de una parábola, le da un llamado de atención a David y lo confronta, donde David se arrepiente, David se humilla delante del Señor, pero Dios no le iba a quitar el castigo correspondiente a su desobediencia, y el primer hijo de la relación que tuvo con Betsabé murió, y después vemos que viene el rey Salomón. Pero el Señor no va a dejar impune nuestras desobediencias sin ningún castigo. Y bueno, después se genera un juicio sobre la casa de David, porque al comenzar a abrir las puertas ante el pecado, al abrir las puertas de nuestro corazón, comenzamos a vernos propensos a repetir una acción de esa manera, y nuestro entorno, si nos ve por el ejemplo, va a estar de esa misma manera preparado. En 2 de Samuel capítulo 12 versículo 15 al capítulo 15 versículo 6 vemos la muerte del hijo del adulterio de David. Como dije anteriormente, vemos que uno de los hijos de David, Amnón, viola a su media hermana Tamar. 2 de Samuel capítulo 13 versículos 1 al 22. El hermano de Tamar genera una venganza a Absalón y tiene un engaño para querer robarle el reino a David. 2 de Samuel capítulo 13 versículo 23 al versículo 15 versículo 6. Juicio sobre el reino de David. 2 de Samuel del capítulo 15 al capítulo 20. Absalón roba el reino. 2 de Samuel capítulo 15 versículo 17. Absalón comienza a tener en contacto con la gente de Jerusalén para tratar de ganar el favor, tratar de ganar el corazón y generar una guerra civil en contra de David, y David debe salir huyendo. Absalón también es asesinado y David lamenta su muerte. 2 de Samuel capítulo 18 versículo 1 al 19 versículo 8. ¿Qué es lo que sucede? Acá uno de los generales de David asesina a Absalón, pero pese a que había pecado, David igual lamenta la muerte de su hijo. ¿Por qué? Porque consecuencia del pecado que hizo David, lamentablemente se comenzaron a abrir puertas. No es de que el pecado de tu padre se va a traspasar a ti. No. Cada uno tiene una voluntad y determina lo que quiere hacer. Pero aquí la conducta de David, esa mala conducta, la comenzaron a ver sus hijos y comenzaron a abrirse puertas en este tema, y estaba pasando consecuencias de sus malas decisiones. Pero Dios es un Dios misericordioso, porque David es restaurado y perdona al Señor parcialmente a Sinaí. 2 de Samuel capítulo 19 versículo 9 al 26. Y le traje los últimos años de David. 2 de Samuel capítulo 21 al versículo 24 y Primera de Crónicas del capítulo 21 al 22-29. David echó una mirada al pasado y consideró su tiempo como rey. Él era un hombre de guerra y había derramado sangre. Los primeros 7 años y medio en Hebrón fueron un tiempo de guerra civil y de preparación. Durante décadas David hizo a Jerusalén la capital y derrotó muchas naciones. Luego, en la tercera década, el pecado de David ocasionó muchos problemas. Él y su familia sufrieron consecuencias por 10 años y se pasó los últimos 10 años de su vida haciendo los preparativos para la construcción del templo.
Vemos también que hubo un periodo de hambre por 3 años en 2 de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 14. También vemos el pecado de David por contar sus hombres combatientes y el juicio de Dios y misericordia, 2 de Samuel 24 y 1 de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 27. ¿Qué fue lo que pasó? No era malo que David contara a las personas que él tenía, pero ¿qué es lo que se pretendía? Se podía analizar, profundizar con esto. Es que David estaba viendo cuánta gente él tenía para tener una calidad de autosuficiencia. Miren, estos son los hombres que yo tengo, pero se podía confiar la batalla en la cantidad de hombres que tenía y no en el poder de Dios, porque como vimos anteriormente, David sabía que todas las batallas que él eran ganadas eran por gracia y misericordia del Señor. Pero si ahora David ponía sus ojos en esos números, podía confiarse de su propio ejército y no saber que la victoria en nuestras batallas no las da el Señor. Bueno, continuando, David hace los preparativos para que Salomón pueda construir el templo. 1 de Crónicas, capítulo 22. Y últimas palabras y muertes de David, 2 de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 7, y 1 de Crónicas, capítulo 29, de los versículos 26 al 30. Bueno, a continuación hemos visto un análisis acerca del reinado de David y ahora vamos a pasar al reinado de Salomón. 1 de Reyes capítulo 1 versículo 11 y 2 de Crónicas capítulo 1 versículo 9. Vamos a ver el título, el autor y la fecha de 1 y 2 de Reyes. En el punto donde 1 y 2 de Samuel terminan, 1 y 2 de Reyes comienzan. Estos 4 libros cubren la historia completa de los reyes desde Saúl hasta Sedequías, el último rey de Judá. 1 y 2 de Reyes cubren 400 años de historia, desde Salomón en 970 hasta el cautiverio de Babilonia en el 586 a.C. El primer libro de Reyes solo cubre 120 años, 40 del reinado de Salomón y los otros 80 del reino dividido. El propósito de 1 y 2 de Reyes se escribieron para los judíos desterrados a Babilonia. Estos libros le mostraron el punto de vista de Dios sobre la historia de los judíos. Los libros explican por qué el reino se dividió y por qué Israel y Judá fueron conquistados. Los reyes desviaron de Dios al pueblo, así que el autor evalúa a cada rey y resume si cada rey era fiel o era infiel ante el Señor. El objetivo de esta historia profética era para que los judíos en el cautiverio dejaran los ídolos y se volvieran a Dios para siempre. Bosquejos de 1 de Reyes y 2 de Crónicas. A Salomón llega a ser rey. 1 de Reyes capítulo 1 al capítulo 4 y 2 de Crónicas capítulo 1. B. Programa de construcción de Salomón. 1 de Reyes capítulo 5 versículo 9 y 2 de Crónicas capítulo 2 versículo 1 al capítulo 8 versículo 16. C. Relaciones internacionales de Salomón. 1 de Reyes capítulo 9 al capítulo 10 y 2 de Crónicas capítulo 8 al capítulo 9. D. Desobediencia y muerte de Salomón. 1 de Reyes capítulo 11. Paz y prosperidad. Estas dos palabras describen los años dorados de Salomón sobre Israel. Salomón cosechó el fruto de las victorias militares de David. David había unido a la nación y expandido sus fronteras y ganado respeto de todos a su alrededor. Salomón reinó por 40 años y muchos eventos ocurrieron durante su reinado. Debemos tener presente que la Biblia no siempre cuenta los sucesos en orden, como por ejemplo está la construcción del templo, a veces se saltan. Acá no hay un orden lineal de los argumentos, al contrario, se le determina un pensamiento holístico. Están los hechos, pero no necesariamente están ordenados en el lugar que pasaron, ¿ok? Por eso, si alguien quisiera ver desde ese estilo, es recomendable poder tener la Biblia cronológica que ordena los libros de la Biblia en el periodo que estuvieron pasando. Salomón se eleva sobre Adonías. Bueno, esto es parte de uno de los subtemas del bosquejo. 1 de Reyes capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 46. ¿Quién sería el nuevo rey después de David? Adonías, otro de los hijos de David, se autoproclamó como rey. Contaba con Joab y Abiatar, un sacerdote que lo querían apoyar. Pero Natán y la reina Betsabé sabían que la última voluntad de David era que Salomón iba a ser el rey. Entonces David, cuando estaba en las últimas, nombró a Salomón como rey de todo Israel. Y cuando el sacerdote ungió a Salomón, todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! 1 de Reyes capítulo 1, 39b. Adonías y sus amigos oyeron la gritería y
se fueron. Pasamos a otro punto. Salomón recibe sabiduría de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3 al capítulo 4 y Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Bueno, esto es una historia muy conocida por todos. Cuando el Señor se le aparece en un sueño a Salomón, el Señor le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Podíamos pensar con una oportunidad de pedirle algo a Dios, pedirle victoria, pedirle prosperidad, pedirle como si más mucho dinero, pedirle fama, pedirle éxito. Pero Salomón fue muy sabio en lo que pidió. Sabía que asumir la responsabilidad de estar a cargo de un reino no iba a ser algo sencillo. Y él le pide sabiduría para poder gobernar al reino con equidad como corresponde. Por esa razón es de que Dios le dice: ok, como tu corazón no está en estas otras cosas que mencioné anteriormente, te voy a dar la sabiduría y mucho más. Y por eso Salomón llegó a ser uno de los reyes más sabios y más prósperos. Vemos el comercio y la prosperidad. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 14 al 17. El reino de Salomón creció aún más bajo su gobierno. El rey mismo tomaba las decisiones finales. El primer libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 6, enumera los líderes que Salomón nombró. Esta lista es mucho más larga que la dada durante el reino de David. Vemos el programa de construcción de Salomón, Primera de Reyes capítulo 5 versículo 9 y Segunda de Crónicas capítulo 2, 1 al 8, 16. Vemos que preparó el templo de Jerusalén, los pasajes aparecen a continuación, el palacio de Salomón que erigió para él mismo, la dedicación del templo, que fue un acontecimiento épico para todo el pueblo de Israel. Las referencias bíblicas aparecen abajo a continuación. C. Relaciones internacionales de Salomón. Vemos las naves en Esión-Geber, referencias. La reina de Saba, cuando esta mujer fue para conocer la sabiduría de Salomón, y de seguro que era por buscar hacer tratos entre medio, que fue un tremendo acontecimiento. Dinero y comercio, todo el avance que estaba teniendo. Los buques de Salomón llevaron metales a Etiopía y al suroeste de Arabia, donde negociaban con oro, plata, marfil y monos. Israel también ganó riquezas comerciando con especies con otros países. Los israelitas usaban el camello para llevar diversas mercancías con Arabia del Sur, Siria, Fenicia y Egipto. Salomón y todo Israel llegaron a ser ricos como resultado de este comercio. Salomón fortaleció el ejército de Israel, consiguió caballos y carros de los heteos, y esto aumentó su fuerza militar. Su poderoso ejército le permitió controlar el comercio en toda la región. Desobediencia y muerte de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11. El capítulo final de Salomón es muy triste. Él tuvo más riquezas y sabiduría que cualquier otro rey en la historia. Sin embargo, terminó su vida en fracaso y derrota. Salomón apartó su corazón de Dios, así como los israelitas lo hicieron en el desierto. Quebrantó el primer mandamiento, que era permitir la adoración a ídolos en Jerusalén. Primera de Reyes capítulo 11 versículos del 1 al 8 vemos la idolatría y las esposas extranjeras. Como otros reyes pecadores de su tiempo, Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y confirmó pactos con otros reyes al tomar sus hijas como esposas. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Las concubinas de Medio Oriente eran compradas, comerciadas o capturadas. Se casó con la hija del faraón y con mujeres de Moab, Amón, Edom, Sidón y la región que hoy en día se llama Turquía, de los heteos. Salomón sabía que Dios le había advertido que no se casaran con personas de otras naciones, porque la palabra dice: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a otros dioses. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 2. Pero Salomón no quiso obedecer, al contrario, amó a estas mujeres impías y le permitió que adoraran a sus ídolos. Y cuando él envejeció, incluso sus esposas lo hicieron adorar a él a otros ídolos. Salomón no siguió completamente al Señor como lo hizo su padre David. Algunos templos que Salomón construyó para dioses falsos todavía se mantuvieron hasta el tiempo del rey Josías, 350 años más tarde. El juicio de los enemigos. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 9 al 43. El profeta Ahías advirtió a Salomón que Dios dividiría el reino a causa de su desobediencia. Pero en consideración a David, ese juicio no sucedería hasta que Salomón muriera. Aún así, antes de su muerte, Salomón vio a sus enemigos levantarse. El rey de Hadad
de Edom amenazaba. El rey de Rezón de Damasco se hacía más fuerte. El profeta Ahías le dio a Jeroboam 10 trozos de su túnica, de una palabra profética. Jeroboam dividiría en 10 tribus para el norte y Salomón se quedaría con 2 tribus en el sur. Así Salomón comenzó a ver la rebelión dentro y cerca de la nación. El juicio de Dios siempre viene a los que desobedecen. El reino del norte, las 5 dinastías y los 2 últimos reyes. Primera de Reyes capítulo 12 al Segunda de Reyes capítulo 17. Contexto histórico. Después de la muerte de Salomón, el pueblo de Israel se puso en contra del rey Roboam. Esto ocasionó que la nación se dividiera en 10 tribus que establecieron su propio reino, como Jeroboam en el reino del norte, capital Samaria. Llamamos a este el reino del norte o Israel. Aquí podemos ver que en el año 930 que hubo la división del reino. Roboam estaba gobernando a toda la Israel unida hasta que hubo un periodo donde se le dio la oportunidad de cómo él iba a gobernar su reino, y los ancianos que fueron consejeros de Salomón le dijeron que él debía hacerlo de una manera correcta, de una manera ética, para lograr tener el favor del pueblo. Pero él no estaba conforme con eso y decidió hacerle caso a sus amigos que le dijeron que debía ser más firme y una mano dura sobre el pueblo. Eso generó una revolución sobre todo Israel, donde el Señor levanta al profeta Ahías y declara que Jeroboam se haría cargo de el reino dividido, del reino que correspondiente al lado del norte, el norte, donde iban a estar 10 tribus, y ese iba a ser la capital, Samaria. Y Roboam se quedaría en el reino del sur, con 2 tribus restantes, con la capital, Jerusalén. Vemos una serie de reyes que estuvieron gobernando en el reino del norte, en el reino del sur. Y a continuación voy a dejar un cuadro donde aparecen todos los reyes que gobernaron en el norte. Lamentablemente, desde ese periodo, en el reino del norte nunca hubo un rey bueno. Y fueron desde mal en peor, hasta que comenzaron a hacer alianzas con otras naciones para tratar de buscar protección. Siguieron los malos ejemplos y eso causó que en el 722 a.C. viniera la destrucción del reino del norte a manos de Salmanasar V, donde se destruyó Samaria, y ahí fueron deportados hacia Asiria todo el pueblo restante y se comenzaron a poblar con otras personas y se perdió el linaje puro del reino del norte. Esta ha sido por hoy la clase correspondiente. La siguiente semana, el siguiente video, estaremos hablando acerca del reinado en el sur. Así que si tienes alguna duda, consulta o pregunta, no dudes en dejármela en los comentarios de manera personal o en el grupo en WhatsApp. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Que tengas un lindo día y que el Señor te bendiga. Hasta luego.